¿Tenemos cara de corruptos? Y ahora sí empezamos. ¿Empezamos? Ya, perfecto, Fanny. A ver, muy buenas noches. La Asociación Amigos de Mariátegui, la Casa Museo Mariátegui, les da la bienvenida a todos ustedes a la mesa de honor de esta noche y a todo el público que nos están viendo en este homenaje a Neruda. En sus memorias, Pablo Neruda se pregunta, ¿puede la poesía servir a nuestros semejantes? ¿Puede acompañar las luchas de los hombres? La respuesta a estos interrogantes la dio el propio Pablo cuando decidió escribir El Canto General, un poema épico publicado hace 70 años y que constituye la más monumental de las obras literarias de quien fuera galardonado en 1971 con el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a su insigne creación poética. La Universidad de Toulouse, en Francia, acaba de recordar este acontecimiento vinculado a la historia de la cultura de los pueblos de nuestro continente. Nos corresponde ahora a los peruanos, seguidores de José Carlos Mariátegui, recordar un libro que marcó un hito y que se proyecta en el horizonte como una de las grandes joyas de la literatura universal. Originalmente fue concebido como un canto general a Chile, pero la historia y la vida lo convirtieron en un canto general a América, porque como lo dijera el poeta, las raíces de todos los chilenos se extendían debajo de la tierra y salían en otros territorios. O'Higgins tenía razón en Miranda, Lautaro se emparentaba con Guatemoc, la alfarería de Oaxaca tenía el mismo fulgor negro de las gredas de Chillán. Y por cierto, todos los elementos de la historia confluían en Machu Picchu, dijo el poeta. Sentí que yo mismo había trabajado allí en alguna etapa lejana, cavando surcos, alisando peñascos. Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi canto. Como se sabe, el canto general contiene 15 partes, podríamos decir 15 capítulos. Cada uno de estos incluye poemas en diverso número y extensión. En ellos, el poeta se desplaza en distintos planos, tiempos y episodios, rememorando pueblos, hombres, hechos y distancias. Nada de lo vivido en América le resulta ajeno. La belleza, el arte, la vida, se dan la mano de comienzo a fin, como habrán de explicarlo esta noche nuestros selectos invitados. Estarán con nosotros dos consagrados poetas peruanos, Marco Martos Carrera, presidente de la Academia de la Lengua, y con él Hildebrando Pérez, grande, coordinador del capítulo Perú de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Estarán también con nosotros dos verdaderos estudiosos de la obra de Neruda, el diplomático chileno Abraham Quesada y la comunicadora social Grace Gálvez Núñez, que tuvo un destacado papel en la producción de este evento. Y cerrará nuestra cita el escritor peruano Gustavo Espinosa, quien fuera presidente de nuestra organización. La Asociación Amigos de Mariátegui, la Casa Museo Mariátegui agradecen a todos por su participación en este evento y se suman al homenaje tanto al poeta como al pueblo chileno, que una vez más construye historia con su ejemplo y su lucha. En estos momentos quiero pedir un poco excusas unas disculpas porque el director de la Casa Museo tenía que estar presente esta noche, al igual que el representante de la Casa Museo, Alfredo Álvarez, pero han tenido unos inconvenientes que bueno, mandan su saludo y están con todos nosotros en este homenaje. Bueno, en primer lugar tenemos la participación del poeta Marco Martos, quien, como ya lo dije, es presidente de la Academia Peruana de la Lengua, doctor en letras, especialidad de literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1974, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos durante los periodos de 2004, 2007 y 2010.
bueno, todos lo conocemos, es un gran poeta muy reconocido tanto en nuestro país e internacionalmente. Le damos la bienvenida a Marco Martos, al maestro Marco Martos. Bienvenido, Buenas, no- maestro. buenas noches. Muchas gracias a los amigos de José Carlos Mariátegui y a la Casa Museo José Carlos Mariátegui, a los panelistas que me acompañan y bueno, a todas las personas que están pendientes de este homenaje que es mundial a Pablo Neruda. En realidad, hablar de Neruda en un corto espacio no se siente cumplido, no sabe por dar. Tenía un texto escrito, pero era muy largo y he preferido dejarlo de lado. Eh, yo diría que la primera cosa que hay que decir respecto de la poesía de Neruda es corroborar algo dicho por el estudioso francés Alain Sicard sobre Neruda. Dice que es una poesía autorreferencial, ¿no? Esa es una marca de la poesía de Neruda desde sus primeros poemas hasta sus finales. Él siempre, digamos, está viendo el mundo desde una óptica personal y naturalmente desde allí se va proyectando de lo profundo individual a lo profundo colectivo. Esa es la maravilla de la poesía de Neruda, ir desde su corazón al corazón de todos los seres humanos. Eh, Hay un estudioso alemán, Peter Sloterdijk, un pequeño libro que se llama En el mismo barco, donde en cortas 80 páginas va describiendo la historia de la humanidad, la historia espiritual de la humanidad, la historia antropológica de la humanidad, como de ocupar los espacios y de reproducirse durante miles de años, poco a poco distinguiendo oficios, distinguiendo, digamos, territorios, espacios, naciones, ¿no? Pero en ese transcurrir se fue creando la idea de lo propio y lo ajeno. Y lo propio y lo ajeno dan lugares pues a los conflictos, las banderas, las oposiciones entre países, entre ideologías, dan lugares a guerras, guerras de exterminio, el horror que hemos visto en el siglo XX y continuamos viendo en el siglo XXI. Frente a la voz de poetas como Neruda, que van bien de lo individual a lo colectivo, van generando, eso no lo dice el otro, lo estoy diciendo yo, va generando un sentimiento que va a contrapelo de este afán destructor que la humanidad pareciera que lo tiene como su bandera. Y entonces podemos distinguir en la poesía de Neruda de sus primeros tiempos, eh, por ejemplo, la poesía amorosa, el 20 poemas tan celebrada, que es el amor del hombre y la mujer, la intensidad, resumido en ese magnífico poema, el poema 20, ¿cierto? Que muchos jóvenes en todos los rincones del mundo repiten con fervor la idea del bien perdido, ¿no? Ese es el poema 20, ¿no? Y en el fondo, esa canción desesperada también. Conforme va a pasar el tiempo, Neruda va consiguiendo una poesía diferente, que sale del yo y expresa algo colectivo, y eso ya se ve en Residencia en la Tierra y en Segunda Residencia, particularmente en Segunda Residencia, donde hay poemas magníficos como Walking Around, por ejemplo, que son poemas, digamos, de la soledad del individuo en la metrópoli contemporánea. Todo esto está lleno siempre de posiciones personales, individuales, puntos de vista del propio Neruda, pero que van incorporando el punto de vista de los otros. Este sería algunos de los poemas de Segunda Residencia. Es el hombre que medita y sufre intensamente digamos, las iniquidades de la sociedad contemporánea. Y, y, y aquí es donde se produce un quiebre, ¿no? Un quiebre positivo en la poesía Neruda a raíz, a raíz de los conflictos que ocurrían primero en España y, y también el conflicto de la Guerra Mundial.
¿no? Entonces Neruda se va decidiendo por una posición cada vez más política, se convierte en comunista y escribe esos poemas magníficos de Tercera Residencia y ese canto de amor a Stalingrado, que es uno de los más bellos poemas de esta época que Neruda pudo escribir. Bueno, pero esta celebración no se refiere a nada de esto. Se refiere sobre todo a su libro Canto General, que es lo que estamos celebrando ahora. Y en esta época Neruda tiene, digamos, una activa participación política como senador de la República primero y después como senador perseguido, digamos, porque el propio presidente Videla hizo una persecución contra Pablo Neruda y curiosamente esta persecución, verse obligado a residir en lugares escondidos, lo acercó más al pueblo, ya no de una manera ideológica, ya no en el conflicto de la guerra mundial o la guerra española, sino en el día a día del pueblo chileno. Y entonces surgió la idea para él de hacer un poema o un grupo de poemas, un importante grupo de poemas que era Canto General a las Glorias de Chile, era el propósito, ¿no? Digamos, recoger el sentir colectivo de la historia, de la historia chilena. Bueno, y en un momento Neruda, digamos, tuvo lo que en términos literarios se llama una iluminación, y también religiosos, ¿no? Vio que su canto podía ser más amplio, podía ser más grande. Yo desconozco cuándo fue ese momento, pero pienso que ha sido cuando vio Machu Picchu, es lo que nos gustaría pensar los peruanos. Me parece que fue hacia 1943, cuando él visitó Machu Picchu con Pavletich y Esteban Pavletich, y ahí hizo una broma que sería un buen lugar para para comer un asado, pero más de eso, yo creo que este es el poema que por lo menos a los peruanos nos llega más hondo al corazón, a altura de Machu Picchu, ¿no? Este poema en Neruda es un poema que lo pone en el nivel más alto de la poesía, no solamente hispanoamericana, sino mundial. Es un poema excelente, mírese por donde se le mire. Digamos, no hay un pero, no hay una coma de más, una palabra que sobre, y es un poema que además, digamos, es apto para ser cantado, ¿no? Y de hecho, hoy un conjunto chileno, Los Jaivas, que ha grabado algunas partes de este poema como una canción que llega pues a muchos corazones, a mucha gente que habitualmente no lee poesía. Creo que ese es el momento culminante, pero no es solo eso, ¿cierto? Es el América que se mueve hacia la justicia social. Yo creo que ese sería el resumen, lo más importante que puedo decir esta noche, que Neruda con este libro se convierte en el poeta de América, y no para una vez, sino para siempre. Bueno, muchas gracias. He visto que ya pasaron mis minutos. Muchas gracias a todos. Bravo, bravo. Muchísimas gracias al poeta Marco Martos. De verdad que Neruda es el poeta de América y poeta del pueblo. Ahora, como parte, justamente hablabas del poema de Alturas de Machu Picchu, vamos a pasar el video de Neruda recitando Alturas de Machu Picchu. Alturas de Machu Picchu. Del aire al aire, como una red vacía, iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo en el advenimiento del otoño la moneda extendida de las hojas, y entre la primavera y las espigas, lo que el más grande amor, como dentro de un guante que cae, nos entrega como una larga luna. Días de fulgor vivo en la intemperie de los cuerpos, aceros convertidos al silencio del ácido, noches deshilachadas hasta la última harina, estambres agredidos de la patria nupcial,
Alguien que me esperó entre los violines encontró un mundo como una torre enterrada, hundiendo su espiral más abajo de todas las hojas de color de ronco azufre. Más abajo, en el oro de la geología, como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre. Puse la frente entre las olas profundas, descendí como gota entre la paz sulfúrica y como un ciego regresé al jazmín de la gastada primavera humana. Bueno, es parte de este poema de homenaje a él mismo, con esa voz que uno queda emocionado y motivado con Pablo Neruda. Ahora tenemos la participación de la periodista Grace Gálvez. Bueno, como ya lo dije, es periodista, es lingüista, estudiosa de la vida y obra de Pablo Neruda y poseedora de una amplia colección de libros del poeta y sobre el poeta. Bienvenida, Grace Gálvez. Gracias, muchas gracias, Fanny. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradezco a la Asociación Amigos de Mariátegui y a la Casa Museo por organizar e invitarme a este homenaje por los 70 años de la primera edición del Canto General. Bueno, yo les voy a dar algunos apuntes interesantes acerca de este libro, ¿no? Se han cumplido este año 70 años. Miren ustedes, el libro Canto General fue publicado por primera vez en México, en la editorial Océano, en 1950, ¿sí? Así era la primera edición, pero claro, esta es una edición más pequeñita. La primera edición era más grande, era tipo un A4, ¿ya? Esta era. Y algo hermoso que tenían, y aquí permítanme compartir mi pantalla, era que tenía ilustraciones, ¿sí?, de dos pintores famosísimos. En primer lugar, al inicio tenía la pintura del muralista mexicano Diego Rivera, como pueden ver en mi edición, y la pueden ver mejor en la foto que he compartido, ¿no? Esa pintura extraordinaria en la que se puede ver mucho de lo que trata Neruda en su libro Canto General, y ahí vemos Machu Picchu, ¿no? En la parte derecha, en la parte inferior derecha, ahí vemos Machu Picchu, y vemos también otras representaciones acerca de los poemas de los que trata Neruda en su Canto General. Y al final hay una pintura de David Alfaro Siqueiros. Ahí está, eso es lo que está al final de la edición Océano, que salió en 1950. Acá también la pueden ver en el mismo libro. Bueno, la FIL, cuando México fue el país invitado en la Feria Internacional del Libro de Lima, trajo la primera edición, que la pueden ver allí. Ahí estuve cerquita yo de la primera edición de la editorial Océano. Y en esta foto pueden ver ustedes a Neruda, a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros firmando esta primera edición, ¿no? Ahí pueden ver los libros, ¿no?, de tapa roja, ¿sí? Y la están autografiando, ¿no? Pero un hecho interesante es que casi simultáneamente sale en Chile una edición clandestina, y esta sí la tengo aquí, tengo el honor de poseerla. Es una edición clandestina. ¿Por qué clandestina? Porque no se podía publicar, nadie podía ni mencionar el nombre de Neruda, había una censura en Chile. Entonces sale como si fuese publicada en México, supuestamente por la imprenta Juárez de Ciudad de México, ¿no? Lo cual no es cierto, porque se publica en Chile. Entonces, ¿por qué es que sale una edición clandestina? ¿Por qué es que tiene que salir una edición clandestina? Pues como nos dijo el poeta Marco Martos, pues había todo un contexto. Neruda había pasado a la clandestinidad, había pasado a ser un perseguido político.
En 1948 Neruda era senador de la República de Chile y en la presidencia estaba González Videla, quien se convirtió en un traidor. ¿Por qué? Neruda pertenecía al Partido Comunista y el partido ayudó a González Videla a llegar al poder. Pero bueno, sufrió la gran transformación ahí en el poder y comenzó a perseguir, ¿no?, a los comunistas. Había mucha represión anticomunista, ¿no? Entonces Neruda, desde el Senado, ¿no?, da una serie de discursos en contra del presidente, ¿no? Y les voy a leer aquí lo que dice el propio Neruda de esta época, porque a partir de aquí es que Neruda decide escribir su canto general. Dice: mis discursos se tornaron violentos y la sala del Senado estaba siempre llena para escucharme. Pronto se pidió y se obtuvo mi desafuero, y se ordenó a la policía mi detención. Pero los poetas siempre tenemos entre nuestras sustancias originales la de ser hechos en gran parte de fuego y humo. El humo estaba dedicado a escribir. La relación histórica de cuanto me pasaba se acercó dramáticamente a los antiguos temas americanos. En aquel año de peligro y escondite terminé mi libro más importante, El Canto General. Miren ustedes cómo Neruda, él mismo llama a este libro su libro más importante. Y no solo él, la crítica también, ¿no? Tal vez dicen que el libro mejor escrito, el que tiene mejor estilo es Residencia en la Tierra, pero el más importante, tanto para Neruda como para la crítica, es El Canto General. ¿Por qué? Bueno, este libro es un libro bastante innovador, casi sin precedentes, porque Neruda lo que hace es que construye la historia de Latinoamérica en poesía. Entonces este libro tiene un valor histórico y literario, es poesía épica, ¿no? Y bueno, se constituye un mundo sin precedentes en Chile y en toda América Latina, ¿no? Bueno, entonces Neruda escribe este libro en un contexto de fuga. Él se tuvo que refugiar en distintas casas, en distintos lugares, antes de salir de Chile y cruzar hacia Argentina y ya poder huir, ¿no? Y él nos cuenta un poco acerca de esta experiencia. Nos dice: cambiaba de casa casi diariamente. En todas partes se abría una puerta para resguardarme. Siempre era gente desconocida que de alguna manera había expresado su deseo de cobijarme por varios días. Entre los sitios conmovedores que me albergaron, recuerdo una casa de 2 habitaciones, perdida entre los cerros pobres de Valparaíso. Yo estaba circunscrito a un pedazo de habitación y a un rinconcito de ventana desde donde observaba la vida del puerto. Desde aquella ínfima atalaya, mi mirada abarcaba un fragmento de la calle. Por las noches veía circular apresurada a la gente. Era un arrabal pobre y aquella pequeña calle a 100 metros bajo mi ventana acaparaba toda la iluminación del barrio. Tienduchas y boliches la llenaban. Y aquí me gustaría compartir mi visita a esa casa. Yo tuve la oportunidad de conocerla en el 2016. Esa es la casa a la que hago mención. Hay una placa, ojo, no es un museo, es simplemente se ha identificado cuál es la casa de la que habla Neruda, y hay una placa en donde dice: aquí durante 1948 Pablo Neruda escribió parte del Canto General. Bueno, yo llegué a esta casa, la emoción que sentí fue indescriptible. Me tomo la foto y bueno, fui con mi esposo y él tuvo la genial idea de tocar el timbre. Me dijo: pero toquemos el timbre, veamos si alguien nos abre, veamos si puedes entrar. Porque yo justamente había leído esto que les acabo de leer hace un momento, en la autobiografía de Neruda, en la que él cuenta cómo era por dentro, la ventana por la que miraba. Entonces, bueno, mi esposo tocó el timbre y miren ustedes, nos recibió un joven muy amable que nos hizo pasar y yo pude observar a través de la ventana que describe Neruda.
pude ver el cuarto donde estaba Neruda, donde estuvo refugiado, donde escribió gran parte de su canto general. Entonces imagínense la emoción tan grande de haber sido testigo así presencial de ese pedazo de la historia, ¿no? Que ayudó, ¿no? Este lugar ayudó a que Neruda escriba su obra más importante. Bueno, entonces, como les decía, este lugar, por si acaso, está en Cerro Lecheros, ¿sí? Así se llama el lugar en Valparaíso, ¿no? Bueno, originalmente, como nos dijo también el poeta Marco Martos, este canto general iba a ser un canto solo para Chile, que iba a estar dedicado solo a explorar los eventos históricos de Chile, ¿no? De los chilenos. Pero como el mismo Neruda reconoció, sus viajes por América modificaron su visión, ¿no? Él dice, comprendí que si pisábamos la misma tierra hereditaria, teníamos algo que ver con aquellos altos esfuerzos de la comunidad americana, que no podíamos ignorarlo, que nuestro desconocimiento o silencio era solo un crimen. Era no solo un crimen, sino la continuación de una derrota. Y aquí, para responder a la pregunta de Marco Martos, efectivamente fue Machu Picchu, su visita a Machu Picchu, lo que hizo que él pase de pretender escribir el canto para Chile hacia el canto general. Él mismo lo dice. Cito, él dice, allí comenzó a germinar mi idea de un canto general americano. Antes había persistido en mí la idea de un canto general de Chile, a manera de crónica. Aquella visita cambió la perspectiva. Ahora veía a América entera desde las alturas los filtros cambian la gente, o sea, donde yo me viera así en la vida real. De esta distorsión de la realidad de los cuerpos que ofrece Instagram me tiene demasiado... Parce, me tiene demasiado impresionada cómo los filtros cambian la gente, o sea, yo me viera así en la vida real. ¿Qué piensan de la distorsión de la realidad? ¿Podría apagar su micrófono? Que ofrece Instagram me tiene demasiado pensativa. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Entonces, Neruda efectivamente confirma que él cambió su perspectiva, dice, porque vio a América desde las alturas de Machu Picchu. Y bueno, uno de los poemas más reconocidos del canto general es este, justamente, ¿no? Hay un video espectacular de los Jaivas que han grabado parte de estos poemas musicalizados en Machu Picchu con la introducción de nuestro Nobel Mario Vargas Llosa, ¿no? Lo pueden observar, lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, y en estos poemas, Neruda, pues, resalta el heroísmo y también las condiciones de esclavitud de las personas que construyeron esta ciudadela, ¿no? Ciudadela inca. Y él cuenta, dice, me detuve en el Perú y subí hasta las ruinas de Machu Picchu. Ascendimos a caballo, por entonces no había carretera. Desde lo alto vi las antiguas construcciones de piedra y rodeadas por las altísimas cumbres de los Andes verdes. Desde la ciudadela carcomida y roída por el paso de los siglos, se despeñaban torrentes. Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi canto. Allí nació Alturas de Machu Picchu. Bueno, y quisiera terminar con un hecho interesante. Aquí les quería compartir solo para que observen. Existen fotos de Neruda en Machu Picchu. Aquí están, son muy pequeñas, pero aquí está, ¿no? Las pueden observar. Ahí también vemos a Neruda. Y allí, ¿no? Ya esta foto es una foto clásica, ¿no? De Neruda en Machu Picchu. Y para concluir mi intervención, me gustaría contarles un hecho interesante. Neruda se sentía particularmente orgulloso de algo que le contó el Che. El Che Guevara le contó que él les leía el canto general a sus guerrilleros.
Y una cosa que a Neruda le impactó es que en su libro, este de acá, El diario del Che, al único poeta al que cita el Che Guevara, ¿no? Aparentemente de memoria, porque ustedes saben en qué contexto se escribió este diario, es a Neruda. Lo cita aquí, y dice Neruda de esto, miren ustedes, dice, me conmueve que en el diario del Che Guevara sea yo el único poeta citado por el gran jefe guerrillero. Recuerdo que el Che me contó una vez, delante del sargento Retamar, cómo leyó muchas veces mi canto general a los primeros humildes y gloriosos barbudos de Sierra Maestra. En su diario transcribe con relieve de corazonada un verso de mi canto a Bolívar. Y efectivamente, después de leer este libro, el 25 de abril, aquí está, él lo fecha, el 25 de abril, el Che Guevara cuenta que uno de sus guerrilleros, llamado Rolando, acababa de morir. Y a él sintió, ¿no?, mucha tristeza. Él escribe que perdieron a uno de sus mejores guerrilleros, a un pilar, dice. Y le dedica el verso justamente del canto a Bolívar que dice, tu pequeño cadáver de capitán valiente ha extendido en lo inmenso su metálica forma. Bueno, y así concluye mi intervención en este homenaje al gran libro Canto General de Pablo Neruda a 70 años de su publicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Grace, de verdad, por tu excelente participación, muy emocionante y tan profundo. Ahora tenemos la participación del poeta Hildebrando Pérez Grande, quien es profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director académico de la revista de Artes Letras Martín y premio de poesía Casa de las Américas en 1978. Bienvenido, Hildebrando Pérez Grande. Gracias, Fanny. Buenas noches. Y por intermedio tuyo, gracias a los amigos de la Casa Museo Mariátegui por la invitación que me hace cómplice feliz de este homenaje a Neruda y de manera especial a los 70 años del canto general. Cuando estaba ordenando mis ideas para compartirlas con ustedes sobre Neruda, un poeta tan vasto, tan plural, tan oceánico y tan cósmico a la vez, recordé unos versos suyos, una oda a la Cruz del Sur. Neruda, deslumbrado por el fulgor en las noches limpias, cuando se puede ver la Cruz del Sur, el poeta dijo lo siguiente: Cruz del Sur, olvidado navío de mi patria, rombo de lluvia y terciopelo, luz de las casas pobres. Cuando llegué a este verso, se me ocurrió pensar que hoy, más que nunca, la palabra luminosa de Pablo Neruda es una luz para las casas pobres, para las casas llenas de orfandad y de olvido, para la casa de los marginados,
Y hoy en día, cuando todos vivimos días oscuros, días tensos por este confinamiento planetario, esta suerte de arresto domiciliario, ratifico mi primera sospecha en el sentido en que sí, la poesía de Neruda es una luz. Es la cruz del sur que viene a iluminarnos en estos días tan duros que vivimos. Y si es que por la pandemia y por los protocolos que tenemos que respetar, no podemos salir al campo, no podemos salir a las calles, no podemos mirar el mar. Creo que basta tener en nuestras manos un libro de Neruda, algunos poemas de Neruda, y con él podríamos iniciar una travesía, cruzar valles, ríos, subir por la ladera de los cerros, llegar a la cima de las cordilleras, adentrarnos con él, con sus versos, mar adentro, sentir el palpitar de las lluvias. Es decir, Neruda nos regala la posibilidad de reencontrarnos con la vida, con los espacios diversos, con escenarios distintos. Pueden ser escenarios verdes como el Amazonas, secos como las costas de Chile y del Perú, por ejemplo, o ese mar azul que ilumina nuestros días como es el océano. Neruda es un océano, hondo, profundo, vasto, y como todo océano, paradójicamente no separa, une. Nos une de una orilla a otra orilla, a la especie humana, a nuestra condición humana. Neruda, ya lo han señalado algunos nerudianos, y creo que están en lo cierto, es un poeta de su tiempo y de su historia. Es decir, un poeta que supo siempre palpitar al compás de las vivencias de nuestros pueblos. Y si volvemos a Residencia en la Tierra, sobre todo al libro 1 y el libro 2, podemos ver de qué manera Neruda se interna hacia nosotros mismos, hacia nuestras cavernas, hacia nuestras galerías subterráneas, para hablar del ser, para hablar de nuestra identidad más íntima, más entrañable. Pero al tiempo también Neruda nos hace conocer la realidad, el mundo, y nos hace construir con su discurso nuestra identidad cultural, nuestra identidad social. Pienso que Neruda es de aquellos poetas que tienen un sentido de la pertenencia muy profundo, muy arraigado,
y que lo verbaliza, y al verbalizarlo nos concientiza. El canto general es un discurso que nace y canta las bondades sociales, culturales, geográficas, históricas de nuestro continente, de nuestra América, como diría Martí. Y en ese discurso, si volvemos a altura de Machu Picchu, a las arenas de Chile y a todos los libros que componen Canto General, podemos ver que Neruda construye. Hay una construcción de nuestra identidad histórica, social. Al salir de las páginas, si es que se puede salir en verdad del Canto General, podemos salir y ser otros, más identificados con nuestra historia, con nuestra memoria individual y colectiva. Y ese discurso que construye nuestro presente, que reconstruye nuestro pasado y que avisora nuestro futuro, ese discurso no viene con un lenguaje barroco o neobarroco, oscuro, alambicado. Ese es otro de los grandes logros del canto general, pues viene con un lenguaje muy sencillo, muy transparente. Por eso es que Neruda es la luz de las casas pobres, también en este caso. Y en ese discurso, hablo del canto general, por cierto, lo que está construyendo también hoy en día, en estos momentos, si volvemos a ese libro, una visión que de alguna manera se enfrenta a esta visión distópica, a estas sociedades distópicas que estamos viviendo. Piedra en la piedra, el hombre, ¿dónde estuvo? ¿Qué podríamos decir a Neruda? Estamos aquí, construyendo, reconstruyendo el presente y construyendo el futuro. Se ha hablado ya, y obviamente con mucho magisterio, del canto general y sobre todo de alturas de Machu Picchu. Yo quisiera también recordar a algunos poetas peruanos que fueron también deslumbrados, conmovidos por la majestuosidad, por ese desafío al tiempo y al espacio que es Machu Picchu. En diversos tiempos, por cierto, y en diversos lugares y circunstancias también diversas. Alberto Hidalgo, por ejemplo, en Patria Completa, habló sobre Machu Picchu. Nuestro querido y siempre recordado Juan Gonzalo Rose, en uno de sus libros últimos, Informe al Rey, del año 69 o 70, también tiene un breve poema. No es un canto épico, sino apenas 3 o 4 peldaños, digamos, 4 o 5 versos, en donde Rose se acerca a la majestuosidad de Machu Picchu y le dice, y le reclama además, ¿para qué tanta belleza, padre? Lo que necesitamos es sabiduría. Inmenso Juan Gonzalo. Y finalmente Martín Adán, la mano desasida. Y Martín Adán, con una voz
expresionista, dolida, arrebatado por la angustia existencial, también hablará de la piedra. También se rasgará el pecho para buscar su Machu Picchu, como él dice, como dice Martín Adán. Machu Picchu no está afuera. Machu Picchu está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Cuántos habremos llegado a Machu Picchu para deslumbrarnos tanto con la belleza arquitectónica, con el peso de su historia, siguiendo a Pablo Neruda? Pero ¿cuántos también habrán llegado a orillas de Machu Picchu a subir sus escalones, repitiendo como yo ahora algunos versos de Martín Adán, cuando Martín Adán nos dice: ¿por qué lloro sobre esta piedra pegado, como si acabara de nacer? ¿Dónde estoy, Machu Picchu? ¿Dónde estoy yo en tu misterio? Bueno, Martín Adán habla del misterio que es Machu Picchu. Neruda nos habla de la historia, de los hombres que construyeron y que sobrevivieron a los avatares de sus vidas, de sus tiempos. Hay mucho que hablar, por supuesto, de Neruda, del canto general, de las canciones, del versículo, el verso largo, el poema río, envolvente, sugestivo, con que corren cada uno de los poemas del canto general. Hay mucho que señalar sobre esa voz apasionada, solemne, que nos estremece. ¿Acaso el mejor homenaje al canto general y a alturas de Machu Picchu sea preguntarnos qué nos estremece más, qué nos conmueve más? Si ese monumento histórico que desafía al tiempo, a la eternidad, o estos versos que iluminan nuestras vidas. El canto general está cumpliendo 70 años y ahí lo vemos fresco, radiante, invicto. Nuestro mejor homenaje, pues, es volver a Neruda. ¿Y acaso, para citar a ese otro inmenso poeta, Vallejo, digamos como Vallejo: hoy me siento a caminar, hoy me siento a caminar por los caminos que nos abre ese otro inmenso poeta que es Pablo Neruda? Muchas gracias, Fanny. Gracias a todos. Bravo, Hildebrando, de verdad, brillante homenaje merecido al poeta Pablo Neruda. Muchísimas gracias nuevamente, Hildebrando. Ahora tenemos, desde Chile viene otro gran escritor a rendir homenaje desde la misma tierra de Neruda. Se encuentra con nosotros Abraham Quesada. Abraham Quesada Vergara es profesor, escritor y diplomático de carrera, doctor en Relaciones Internacionales. Actualmente es el consejero del Cuerpo Diplomático chileno en el Perú. Es investigador y especialista en la vida y obra de Pablo Neruda y ha escrito libros como Pablo Neruda, Epistolario Viajero, y Pablo Neruda y Salvador Allende, Una amistad, una historia. Bienvenido, Abraham.
Muchísimas gracias por estar aquí. Audio. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Me siento muy contento, muy conmovido de estar entre ustedes, de escuchar estas palabras tan hermosas respecto del poeta, que es poeta de todos, que no es un poeta chileno, es un poeta ya que ha atravesado la dimensión territorial que han tenido los países. No quiero dejar de, al comenzar mis palabras, quiero agradecer a la Asociación de Amigos de Mariátegui, a la Casa Museo Mariátegui, y también agradecer, aunque tal vez no está presente, al Archivo Mariátegui, porque estoy realizando una investigación de larga data y se han portado divinamente, como unos príncipes, que es un archivo fabuloso acerca de la Mauta, por si acaso. Para quienes, yo creo que todos lo conocen, pero encontrar ahí elementos nerudianos y de la relación con Chile de los años 20 en materia de la vanguardia y de este ir y venir y transcurrir poético e intelectual entre chileno y peruano, está en ese archivo, hay cosas muy, muy valiosas. Bueno, también quiero decir que me siento muy conmovido por este homenaje, porque el día de ayer se cumplieron 49 años de la entrega del Premio Nobel a Neruda, un 21 de octubre del año 1971. En ese momento el premio Nobel anterior había sido el de Miguel Ángel Asturi, en el año 1967, y el anterior a ese era el de Gabriela Mistral, de 1945. La Mistral que visitó Perú en 1938 y en 1922 también. Bueno, hablar de Neruda y el canto general en esta ocasión es doblemente significativo porque, si acaso consideramos a Neruda desde el punto de vista, como decía Salazar Bondi, de este poeta que era una siderúrgica de poesía que era Neruda, Neruda escribió alrededor de 6.000 hojas de poemas y escribió, al morir, 49 libros poéticos, aparte de otros libros, estoy hablando de los libros poéticos, 49 libros, que no es menor en la producción cuando Neruda gana el premio Nobel había escrito unos 32, 33 libros. Cuando Mistral gana el premio Nobel había escrito 5 o 6 libros. Yo sé que la cantidad no significa calidad, pero la dimensión, el rasgo de un poeta prolífico y profuso y que iba evolucionando en su construcción poética, en Neruda es un hecho muy claro. Unos amigos españoles me decían en una discusión que tuve una vez en la Universidad de Columbia, una discusión académica de Neruda, me decía lo que pasa es que el lenguaje poético, Neruda de algún modo nos mandó de vuelta las carabelas de Colón, de vuelta a España, porque su potencia poética, la potencia de su lenguaje poético fue verdaderamente enorme. El mismo Federico García Lorca, cuando Neruda le leía sus poemas de Residencia en la Tierra, se tapaba los oídos y le decía, por favor, no sigas, porque me influencias. Entonces, este poeta chileno, que era un poeta provinciano en Chile, Neruda no era santiaguino, no era capitalino, no pertenecía a la élite Neruda. Neruda era un hombre de clase media, no era un hombre pobre, pero un hombre de clase media baja, hijo de un señor que era ferrocarrilero, que trabajaba en el tren en Chile, y que combatió siempre esta actividad de Neruda, que Neruda ya desde el año 19, cuando tenía 14, 15 años, se cambia de nombre y empieza a escribir, usa un nombre poético, y empieza a escribir sus artículos y firmarlos con un seudónimo, que más tarde va a ser su nombre legal, por si acaso. No, va a morir como Pablo Neruda como nombre legal, después del año 47 o 48. Entonces, el papá que combatió tanto a Neruda no se dio cuenta que él, cuando tomó a este niño, lo subió al tren, a la locomotora allá en el sur chileno, y lo llevó por la selva fría de Temuco, y lo llevó al núcleo de su poesía. El papá, combatiéndolo, permitió que el niño sacara de ahí el núcleo poético de los que iba a escribir después. Por lo tanto, este poeta verdaderamente es algo así como, no sé, como Messi o como Maradona. Neruda nació poeta. Es la cosa más extraña que hay. Pues Neruda no estudió en ninguna escuela. Neruda entró a estudiar francés, porque un poeta tenía que saber francés en esa época. Esto, pedagogía en francés, pero no para ser profesor de francés, porque un poeta tenía que saber francés. Y después buscó un trabajo en la burocracia del Estado chileno para salir fuera de Chile, pero no a cualquier parte, para irse a París, porque un poeta como Vallejo del año 23 tenía que vivir en París.
Lamentablemente Neruda tuvo mala suerte y salió al sureste asiático por 5 años. ¿Ya? Después se fue a Argentina, después llega a España ya un poco más tarde. Entonces, para avanzar un poco, para comprender desde mi punto de vista el canto general en sí mismo, yo creo que hay que hablar un poco de la relación de Neruda con Perú, ¿ya? Que es mi objeto de estudio en este tiempo. Neruda estuvo en 10 oportunidades en Perú, que no es poco. La visita más importante, la central, la más larga, la más extensa, que duró 19 días, fue en el año 43, la primavera del 43, octubre y noviembre del 43. Neruda antes tenía una relación muy importante, había tenido con Vallejos, había sido amigo de Vallejos, habían estado juntos en Francia, y habían tenido una serie de relaciones. Hay todo, después posteriormente toda una construcción que había una enemistad, o que hay algunos fantasmas de la poca amistad entre ellos, o de los celos poéticos, pero por lo menos lo que yo he encontrado y he tratado de dilucidar, no veo eso, veo otras cosas. ¿Ya? Hay una carta, por ejemplo, que los dos juntos, una carta inédita, que se la escriben a Luis Alberto Sánchez, con una hermandad, en el año 37, con una hermandad, con una compenetración entre ellos. Cuando muere Vallejo Neruda, pero en abril del 38, Neruda fue un golpe, pero tremendo, estaba en Santiago y escribe un artículo muy importante, y posteriormente va a siempre escribir y hablar muy bien de Vallejo. Pero siempre se pone una cuña de que había dificultades, habían pequeños enanos, dice Neruda, de dientes feroces, que trataban de poner esta cierta cuña. Pero Neruda tuvo una amistad muy estrecha con Vallejo. Y había un detalle que es bien importante. En el año 30, cuando en España se publica la segunda edición de Trilce, que fue la edición de Bergamín, en la introducción, se habla de Neruda en la introducción del libro de Vallejo. Y Neruda quedó conmovido que lo mencionaran a él como un poeta vanguardista en un libro de Vallejo. ¿Por qué? Porque para Neruda, Vallejo era su auténtico par poético. Y Neruda tenía un alto concepto de sí mismo en términos poéticos. Pero Vallejo, él lo veía de igual a igual en términos poéticos. ¿Ya? Y claro, la otra conexión que tiene Neruda muy interesante es con el Amauta Mariátegui. Todos sabemos que no lo conoció porque el Amauta muere pronto, muere en el año 30. Pero el Amauta se supo y conoció muy bien la poesía de Neruda. Los 4 libros más importantes de Neruda, del año 23 al año 26, los 4 libros son reseñados en la revista Amauta. Hay más de 10 intervenciones en esa revista escrita entre el 26 y el 30, que tienen que ver con Neruda. Y en el año 28, por ejemplo, en la librería Minerva, año 1928, se vendían 4 libros de Neruda en Lima, y los vendían a Amauta Mariátegui. Es una cosa conmovedora. Posteriormente, en el 43, cuando venga Neruda, le va a contar a un periodista, militante del Partido Comunista, ya muerto, con quien tuve la posibilidad de hablar, le preguntaba por qué Mariátegui se había interesado por esto. Y era sino porque Mariátegui no solamente estaba interesado en la vanguardia política, también estaba interesado en la vanguardia cultural. Por lo tanto, Neruda era parte de esa vanguardia cultural. Y lo que se edita en Amauta de Neruda no es los 20 poemas de amor, porque es un libro más o menos de un canon modernista. Lo que se edita es Tentativa del Hombre Infinito, que es un libro vanguardista de Neruda. Y posteriormente se va a editar también Residencia en la Tierra. Entonces Neruda, cuando llega en el 43, cuando llega a Perú y es invitado por el presidente Prado, acá hay una operación de política pública que es bien interesante distinguirla, pero que no se ha distinguido mucho. Invitan a Neruda como un poeta importante, pero también lo invitan porque era un intelectual que tenía una voz poética bien importante. Era un intelectual de izquierda, no militante comunista todavía, era un intelectual que era pro-aliado del bando que estaba en contra de las potencias del eje, era un poeta antifascista, ¿ya? Y era un intelectual comprometido. Entonces lo traen a Neruda a Perú, le encargan a Jorge Falcón que se preocupe de él en una primera parte, y también a Esteban Pavletich, que tenía un cargo en materia de comunicación en el gobierno de Prado, y además el gobierno también lo invita, aparte de su permanencia en Lima, lo invita a que visite Arequipa, y que suba a Cusco, y que vaya a Machu Picchu. Es una invitación larga. No era la primera invitación de este tipo, también había ocurrido para otros intelectuales a fines del gobierno de Benavides. Había venido una escritora famosa puertorriqueña, y también había venido Gabriela Mistral en el 38. Por lo tanto, la invitación a Neruda es una invitación que es una parte de una cortesía, una continuidad histórica. Entonces Neruda llega
a Machu Picchu, sube a Cusco. Las fotos que mostró Grace, que son fotos muy interesantes, que muchos dicen que son de Machu Picchu, probablemente son de Sacsayhuamán, las fotos. ¿Ya? Eso no quita que sean fotos históricas de una ruina arqueológica muy significativa. Hay otras fotos también que son del mismo tiempo, en donde aparece subiendo Neruda hasta Machu Picchu con Uriel García, que es su gran invitador que lo lleva para este senador del Partido Obrero Socialista, gran indigenista. Probablemente subió con Luis Eduardo Valcárcel también, con el poeta Luis Nieto, el poeta cusqueño. Y también probablemente pudo haber subido con el prefecto de Cusco, un señor apellido Barreda, que era un señor que era el representante del gobierno central que llevaba a la gente hacia la parte alta de Machu Picchu. Y bueno, un sábado 30 de octubre del año 43 Neruda sube, va por el día a Machu Picchu. Y Uriel García, en la foto que Grace mostró, una de ellas, aparecen con corbata en Machu Picchu. No es que hoy día ningún turista va con corbata a Machu Picchu. Fueron un día sábado en la mañana. Y en las fotos que aparecen Neruda en Machu Picchu, hay una soledad completa, parece que había COVID en esa época, porque no había nadie en Machu Picchu. ¿Ya? Entonces, Neruda sube y claro, dice, es la anécdota que han contado acá, hay una anécdota que la cuenta Esteban Pavletich, que yo creo que es verdadera la anécdota, que lo llevan hasta arriba y Neruda, pasmado por lo que ve, realmente se sintió conmovido y no había nada más que decir, porque Neruda siempre andaba chacoteando, como son los chilenos, siempre andan con bromas y estas cosas. Entonces le dijo esa frase, que buen lugar para comerse un cordero al palo. Y Esteban Pavletich cuenta en una de sus crónicas por ahí que la encontré, lamentablemente Pavletich no escribió memorias, cuenta que él se sintió molesto con la expresión de Neruda porque no lo habían llevado a Machu Picchu por gusto. Esto es bien importante determinarlo. Habían llevado al poeta a Machu Picchu para que el poeta pudiera escribir o decir algo. No lo habían llevado para que escribiera a alturas de Machu Picchu, ciertamente, porque el poeta no sabía que iba a escribir a alturas de Machu Picchu. ¿Ya? Entonces Neruda sale de Machu Picchu a fines de octubre del año 43 y ya hay 18 meses hasta septiembre del 45, que se llama el periodo de digestión poética, en donde el poeta estuvo masticando esta idea de qué podía escribir. Porque Neruda, hay que recordar que 3 años antes, del 40 al 43, estaba en México. Pudo haber escrito perfectamente a alturas de Teotihuacán. Teotihuacán tiene para quienes no lo conozcan, una monumentalidad bien importante también. Aunque Machu Picchu tiene otro encanto. Debe ser la altura, el entorno, no lo sé. Pero Teotihuacán es muy hermoso también. Entonces perfectamente pudo haber escrito a altura de Teotihuacán, pero optó por el otro camino. Escribió a altura de Machu Picchu. Ahora, Neruda, ¿por qué escribe a altura de Machu Picchu en el año 45? No es por casualidad que lo escribe en el año 45. ¿Por qué se demoró 18 meses en hacerlo? Puede haberlo escrito en el 44 o a fin del 43. Depende del autor que usted lea o depende de la persona que escriba esta parte, pero desde mi punto de vista son varios los motivos. El primero, tal vez más importante, es que en marzo del 43 Neruda asume como senador, gana una senaduría, gana en la lista del Partido Comunista. Neruda todavía no era militante comunista. Los comunistas le dicen, corre con nosotros y sale elegido senador. Primero se elegido senador. Segundo, en mayo del 45 termina la Segunda Guerra Mundial con el triunfo aliado, que era parte, acá hay un telón de fondo, que es decir, habíamos ganado la guerra. Es como ganar un campeonato mundial de fútbol o algo así. La tercera cosa es que el 8 de julio del año 45 Neruda se hace militante comunista. Y la cuarta cosa, que ocurre en el 45, que es un año central en la biografía del poeta, es que gana el Premio Nacional de Literatura Neruda. Es decir, junto con cumplir sus deberes cívicos, políticos, como senador, Neruda no deja de ser escritor ni poeta. Sus deberes caminan con su canto. Entonces, en esa doble dimensión es que Neruda pide permiso en el Senado y dice permiso sin goce de sueldo durante 4 meses, y entre septiembre del 45 y comienzo del 46 escribe Alturas de Machu Picchu. Y lo publica el poema, se publica en 2 partes a fines del 46 por primera vez, en una revista venezolana. Y a fines del 46 una revista argentina publica el poema completo. Y es ahí donde un senador peruano, que había estado con él en Cusco, le hace un homenaje en el Senado peruano, un homenaje muy hermoso.
y después se lo mandan a Neruda y Neruda no sabía de qué se trataba este homenaje que llegara de Perú respecto de un poema. Ahora, ¿por qué es importante el poema Altura de Machu Picchu dentro del canto general? Es por una razón muy sencilla, porque el canto general es uno de los libros, bueno, ustedes lo han dicho, ya lo han repetido varias veces acá, es uno de los libros más importantes de Neruda. Ya es el libro tal vez más voluminoso. Y es porque dentro del canto general, lo más importante ciertamente es el poema, el canto 2, el poema Altura de Machu Picchu. Por lo tanto, la elaboración poética de Neruda, la más importante de toda su historia, de toda su trayectoria poética, no ser un tema chileno propiamente. Eso era un tema más bien peruano. Y aquí voy a hacer una aberración que podemos discutir y conversarla cuando tengamos tiempo. Pero Altura de Machu Picchu habla poco de la peruanidad, habla de otros temas, ¿ya? Neruda trata de instalar en Altura de Machu Picchu más bien lo colectivo, el sacrificio, el orden para alcanzar un objetivo, que es la construcción de una sociedad distinta, aunque ese esfuerzo sea un esfuerzo de muerte, como lo dice en su poema. Pero eso para Neruda es una lección, en el sentido de que el orden, en la humana desventura, él dice, permite la construcción de algo sustantivo. Entonces, de algún modo, Neruda toma Machu Picchu como yacimiento arqueológico patrimonial y le quita un poco ese carácter y lo eleva a ser la identidad de la cultura americana, la identidad de la historia de América Latina. Es decir, intenta hacer una contribución en ese sentido. Por lo tanto, acá hay un doble juego. Alturas de Machu Picchu a Neruda le entrega que amplíe su canto hacia la dimensión continental y también le entrega esta idea de orden, el orden colectivo para alcanzar algo, pero al mismo tiempo Neruda también le entrega algo a Machu Picchu, que es poder, que es elevarle un símbolo distinto. Y por eso es posible afirmar, aunque hay que elaborar un poco más tal vez, que Neruda es el descubridor poético de Machu Picchu, sin lugar a dudas. Así como Hiram Bingham es el descubridor, el redescubrió porque Machu Picchu ya era conocido, es el descubridor científico de Machu Picchu en el año 11, y el descubridor en términos de imagen de Machu Picchu ciertamente es este artista más que fotógrafo, Martin Chambi, con quien Neruda va a hacer un homenaje en el año 54, fantástico por si acaso. Neruda también es uno de los descubridores del punto de vista poético de este magnífico bastión de piedra. Por lo tanto, por eso en el año 66, cuando se le entrega a Neruda la Orden del Sol, en sus memorias Belaúnde Terry va a decir que pecho tan óptimo a quien entregarle la Orden del Sol que sea el poeta cantor de Machu Picchu. Es decir, hay un reconocimiento posterior de que Neruda efectivamente, y ya en el año 55, por ejemplo, van a Altura de Machu Picchu y el canto general, ciertamente, se va a haber publicado más de 20 idiomas distintos. Que Neruda le va a dar una... Y esto yo creo que es difícil afirmarlo, cuesta demostrarlo, pero ciertamente con el canto general, Neruda adquiere dimensiones mundiales en términos poéticos. Y del año 49, cuando está saliendo, pues sale el año 50, el canto general, ya Neruda es candidato al premio Nobel. Es decir, con el canto general y con Altura de Machu Picchu, Neruda adquiere dimensiones mundiales en su hacer poético. Lo que viene después de Neruda, de los años 50 para adelante, no es una declinación, es una evolución poética. Pero yo creo que lo poéticamente más grande ya lo había hecho, y lo había hecho en el canto general. Así que Neruda le debe a Perú y le debe a Altura de Machu Picchu y al canto general, yo creo que le debe gran parte de su premio Nobel. Por eso cuando Vargas Llosa, caminando por Machu Picchu, dice que el encuentro de Neruda con Machu Picchu fue providencial para la poesía, creo que está apuntando a un hecho que es bastante importante, que es que un poeta poseído en sus cabales poéticos, es decir, que está con su mente abierta para absorber el mundo, como lo había hecho en Residencia en la Tierra, al llegar a Machu Picchu, cambia, y cambia para bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Abraham Quesada, ¿verdad?, por este tan sentido homenaje a los 70 años
el canto general de Pablo Neruda. Ahora tenemos la participación de Gustavo Espinosa, quien es escritor, ex parlamentario, periodista, promotor cultural, es múltiple. También ha sido presidente también de la Asociación Amigos de Mariátegui. A él le damos la bienvenida. Bienvenido, Gustavo. Buenas noches, queridos amigos. Recientemente celebramos el centenario de la publicación del primer libro de poemas de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Y esta noche nos hemos reunido para recordar los 70 años de la primera edición de Canto General, una de las obras más importantes de la poesía latinoamericana. Pablo Neruda y César Vallejo son los dos grandes figuras de la poesía latinoamericana. Ambos vivieron en los años más duros del siglo XX y enfrentaron a los mismos enemigos, a las camarillas fascistas y a los grupos de poder oligárquico que se auparon en la conducción del Estado en Chile y en Perú y también en España. Y es que ambos tuvieron la amarga experiencia de la guerra civil que mostró al mundo la barbarie del franquismo en la martirizada península ibérica. Pero Neruda vivió más tiempo que Vallejo y tuvo la posibilidad de crear más, de producir más. Cuando Neruda estuvo en el Perú en la década del 40 del siglo pasado y visitó por primera vez nuestra patria, Vallejo yacía ya en una tumba de París. Por eso no pudo conocer ni apreciar el inmenso monumento literario que fue Alturas de Machu Picchu. De alguna manera, a él fue dedicado, a su rostro cetrino, a su mirada profunda, a su raíz andino. En él pensamos cuando leemos: dadme el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes, apagadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. Este rostro curtido del hombre americano es el que fluye el canto general que evocamos esta noche. 15 momentos de creación literaria en los que transcurre la historia de nuestro continente. En Canto General asoman acontecimientos vividos en el hombre americano, pero también en el hombre mismo, sus hazañas, sus inquietudes, extravíos y recuerdos, su manera de percibir la realidad y su compromiso con los más altos ideales de dignidad y de justicia. Cada poema es un canto por la vida, una columna de grandeza, una vigorosa mole de esperanza. Las culturas originarias, los complejos episodios de la conquista, la formación de Lautaro, los sueños de Caupolicán, la furia de Moctezuma, se anudan con las angustias de Bartolomé de las Casas, la rebeldía de Túpac Amaru, la espada de Bolívar, el accionar de nuestros libertadores. Y todo ello se funde en una sola expresión de combate, aquel que fluye de la garganta de los humildes y que se afirma en el escenario de nuestro tiempo cuando el valor de los hombres se convierte en victoria. Mucho y muy valioso se ha dicho ya sobre el Canto General y Pablo Neruda esta noche. Solo me cabe resaltar el ejemplo que perfiló su vida, el dolor de su inmolación en las condiciones más adversas y la enorme trascendencia de su mensaje para la vida de los pueblos. Al recordar los 70 años de la primera edición de Canto General, debo agradecer a cada uno de los que han participado en esta cita, a los poetas Marco Martos Pérez Grande, a Abraham Quesada y a Grace Galvez, que tuvo a su cargo este programa,
y a Fanny Palacios, que lo condujo. En cada uno de nosotros, los poemas de Neruda vibran con la misma fuerza que nos legara nuestro amado César Vallejo. Uno y otro viven sembrados en nuestra memoria, pero también en nuestra esperanza y en nuestra lucha. Por eso nuestra voz se nutre de sus versos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gustavo Espinosa, bueno, por este emotivo homenaje que él le entrega hoy a Pablo Neruda, al canto general de Pablo Neruda. Gracias a todos ustedes, a Grace, a Hildebrando Pérez, al maestro Marco Matos, a Albran Quesada, a Gustavo Espinosa. También quiero aprovechar este momento para agradecer a una persona que siempre me está apoyando ahí. Si no, no se hubiera, él siempre está al tanto de cómo hacer este Zoom, la plataforma, para que salgan los eventos de la Asociación Amigos de Mariátegui, es a Vladimir Portugués Palacios, mi hijo, que es el que está en todo momento, hasta para insertar las fotos, para insertar los videos, está siempre pendiente, apoyándome para que salga bien este programa. Todos los programas que estamos realizando por medio de internet, por el Face, por YouTube y todo eso. Bueno, nuevamente agradecerles a todos ustedes y un abrazo grande al pueblo de Chile, que sigue luchando, que dándole ejemplo a todos nosotros por su reivindicación, por su pueblo. El abrazo a todos ustedes, al público también que está presente con nosotros, están siguiendo este evento. Y bueno, nuevamente felicitarles a todos por su grandiosa participación, su brillante participación de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, nos despedimos. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.